No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Hola Bolivia, bienvenidos, soy Vania Borja, bienvenidos ya a este Hora 23 y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar haciendo un análisis de la coyuntura actual. Cómo se van perfilando ya los candidatos rumbo a las elecciones, algunas alianzas también que ya surgen, ¿qué dicen los analistas a propósito de este tema? ¿Qué opina usted también de estos posibles candidatos? Pero por otro lado estaremos hablando del proyecto de ley para la ampliación de mandato. Una vez de que ya se cumplan los plazos establecidos, seguramente habrá un pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional. Todos estos temas hoy los tratamos en Hora 23. Una vez más, sean bienvenidos y a continuación estas son las 5 noticias que queremos destacar. Luego de que la presidenta del Estado sugiriera llevar adelante una cumbre política para así unificar el voto del ciudadano para las elecciones generales futuras, diputados respaldan esta postura. Pues nos parece que esto debe propiciarse por parte de todos en general en este proceso de recuperación de la institucionalidad democrática en nuestro país. Hemos venido muy preocupados y hemos venido primero a mostrar nuestra solidaridad con el gran cambio hacia la democracia en Bolivia. Todo lo que tengamos se va a hacer público. Nosotros no hemos venido a recabar nada para beneficio propio ni para ningún tipo de operaciones de ningún tipo. Nosotros queremos la verdad y la verdad es para que los bolivianos y los españoles sepan lo que ha pasado y para que sepan también valorar los peligros de ciertas relaciones y de ciertas personas. Encontró a una persona de sexo femenino en un estado de una posición semisedante del lado derecho. Luego al examen externo, esta persona presenta unas 4 o 5 heridas con arma punzocortante a la altura de los senos, lo que la data también de la muerte nos ha dado a entender de que ha sido alrededor de las 6 de la mañana. Las tardes vamos a estar con tormentas eléctricas acompañadas de precipitaciones y bueno, eso va a hacer de que las temperaturas bajen un poco, ¿no?, en horas de la noche y madrugada. A nivel nacional, en lo que ha venido a ser el control en trancas, tanto interdepartamentales como interprovinciales, hemos llegado a tener más de 400 ventas. El día de hoy, en un operativo en el área urbana, le hablo específicamente de la ciudad de La Paz, donde hemos iniciado estos operativos, hemos tenido más de 100 ventas, ¿no? O sea, hemos podido identificar que hay muchos motorizados que no contaban con este seguro. Lo interesante acá es destacar que hemos desplegado personal para que en sitio puedan realizar la compra de este seguro y se puedan ir tranquilos a su destino final. Y preste mucha atención porque nosotros le queremos presentar la primera encuesta para que usted también pueda participar. A ver, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari? Vote sí o no a través de nuestras redes sociales, tiene tiempo para hacerlo. Y por supuesto el día lunes nosotros vamos a estarle dando a conocer cuáles han sido los resultados de esta nuestra primera encuesta. Reitero, ¿usted está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari? ¿Sí o no? Usted responda. Ahora es momento de las 3 que usted debe saber. Carlos Olivera, director de la AGETIC, informó que ha instruido auditorías a contratos de difusión en redes sociales para verificar si hubo desvío de recursos públicos para fines políticos. Familiares de las víctimas del conflicto en Sencata el Alto se reunieron con el expresidente Evo Morales en la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra como refugiado político. Según Morales, las familias de las víctimas relataron las dificultades que atraviesan para encontrar justicia. El presidente de México manifestó que la primera instrucción es hacer valer el derecho de asilo para las exautoridades del gobierno de Morales. Afirmó que no se debe flaquear en este asunto, ya que al entregar a los asilados estarían acabando con el derecho al asilo. Y atención, porque esto es lo último en información.
ministro de Obras Públicas, Iván Arias, ha informado que en las últimas horas el ex titular de esta cartera de Estado y ex gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel, Óscar Coca, habría abandonado el país y se presume que su salida fue por la frontera con Perú. Incluso el señor Iván Arias ha señalado de que son argucias de la vida. El señor Coca ya escapó de Bolivia y nosotros estamos siguiendo el caso. Se sabe que ha salido por Perú, pero no se tiene la fecha exacta, pero la ex autoridad ya no está en Bolivia, declaró. Recordemos de que hay una orden de aprehensión en contra del ex gerente de la empresa de telecomunicaciones Entel que debía ser cumplida. Sin embargo, ahora con esta información ya se presume que él habría salido del país. Y esto fue lo último en la información. Ahora información en directo. 20 días tenía el Tribunal Constitucional Plurinacional para pronunciarse respecto a este proyecto de ley para la ampliación de mandato del Ejecutivo y también del Legislativo. Y estamos ya con nuestra compañera Marcela Zuleta en Sucre, con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Adelante, Marcela. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vania? Muy buenas noches a toda la audiencia de Hora 23. Indicarte que estamos junto al presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, para hablar de lo que significa este proyecto de mandato. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a Hora 23. Precisamente la Comisión de Admisión ha procedido a la emisión de un auto constitucional con fecha 31 de diciembre, a través del cual se ha procedido a admitir la consulta con relación al proyecto de ley de prórroga excepcional de mandato de autoridades electas. Dicha comisión también ha dispuesto la notificación correspondiente a la consultante y también la realización de un sorteo inmediato para que en breve el Tribunal Constitucional pueda dar una respuesta en el fondo con relación a los términos consultados en aquel recurso. ¿Esto qué significa? ¿Cuál sería la explicación jurídica para la Constitución? Bueno, el Tribunal Constitucional va a imprimir el trámite que está dentro del Código Procesal Constitucional, que amerita ya en este caso una resolución de fondo estableciendo la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del proyecto que ha sido remitido en consulta. Es un compromiso del Tribunal Constitucional de hacerlo a la brevedad posible, tomando en cuenta que el 22 de enero fenece el mandato de las autoridades del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. En consecuencia, se va a proceder a partir del día de mañana al sorteo correspondiente y esperamos en breve tener ya noticias con relación a lo que resuelva en el fondo el Tribunal Constitucional. Desde esta instancia judicial, doctor, es que no exista un vacío. Bueno, ese es uno de los elementos que forma parte de la consulta. En consecuencia, el tribunal hará el análisis correspondiente precisamente partiendo de aquella premisa. Agradecidos. Ahí está la palabra del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Paul Franco, respecto de esta acción que ha sido ya admitida respecto a lo que es el proyecto de la ley de mandato para que no exista un vacío, lo decía él en este tema. Retorno contigo, Vania. Muy bien, gracias, Marcela, por la información. También al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Seguramente estaremos aguardando la determinación de este ente. Pero ahora cerramos nuestro contacto en directo. Y así poco a poco se va configurando ya este escenario preelectoral. La pregunta es, ¿cuántos candidatos más habrán? ¿Cuántas alianzas más se conformarán? Queremos seguir abordando este tema y justamente estamos con el señor Rolando Villena, representante de la CONADE. ¿Qué opina la CONADE al respecto de este tema? Porque ustedes, señor Villena, buenas noches, ustedes han sido parte importante de todo este proceso que se ha desarrollado. ¿Qué opina usted de esta conformación que ahora estamos viendo preelectoral? Sí, usted bien lo señalaba, Vania, hemos sido los primeros en convocar diálogo a partidos políticos, diálogo con comités cívicos, y eso fue parte de nuestro programa, de todo lo que quisiéramos construir juntos, un escenario o escenarios que nos permitan avanzar en el sentido del bien común, es decir, pensando que la democracia
como bien común que en tanto instrumento democrático pueda ser el mejor escenario para que todos los problemas que arrastramos tras casi 14 años de gobierno con Evo Morales podamos darle verdaderamente los cimientos que la democracia debiera tener siempre. Y como hemos entrado en un proceso de desinstitucionalización, como resultado de la separación del poder del órgano político respecto del pueblo, esto ha hecho que las instituciones pierdan credibilidad. En ese sentido, este diálogo siempre ha estado con las puertas abiertas para que sentemos las bases juntos, pero avanzamos un poco y después cada cual tomó el camino por su lado. Y claro, porque en primer lugar no hemos tenido si bien una voluntad expresa para decir nos interesa el tema, seguiremos en diálogo, pero en términos prácticos como para poder enriquecernos mutuamente, considerando que son escenarios diferentes, partidos políticos y comités cívicos como CONADE, hemos visto que al final las cosas siguieron su curso y ahora estamos en un escenario, Vania, que es totalmente diferente. ¿Qué opina de esta alianza, Pumari Camacho? En algún momento Camacho anunció ante los medios de comunicación que estaba buscando apoyo, que estaba buscando acuerdos, alianzas. ¿Tomó contacto con ustedes? ¿Se reunió con representantes de la CONADE o no? No, ya en la primera etapa hemos estado participando. Estamos hablando antes de los cabildos del 4 de octubre en Santa Cruz y del 10 de octubre del mismo mes, ¿no es cierto? Posteriormente a eso todos los problemas ya de público conocimiento, todas las movilizaciones se han radicalizado y hemos llegado a 21 días que marcan jornadas épicas históricas en la historia de la reconstrucción de la democracia. Después de esto no hubo ya ningún contacto con ellos porque asumieron que iban a postularse formando un solo binomio, pero conocemos los problemas y los entredichos que han habido a través de audios que los ha ido bajando de la credibilidad alta que tenían, descendiendo a niveles que son preocupantes. Y el último video también eso lo dice claramente. Entonces, a partir de ello, nosotros como CONADE veíamos de que no estaban ellos en condiciones de poder ofrecer al electorado señales seguras de certidumbre y que ellos estén proyectando como políticos basados en algún programa sustancial. No hay partido, estaban buscando partidos, programa, cosas muy generales que la gente no acabó de entender en qué iba a acabar todo esto. De manera tal que eso siguió su curso y las cosas ahora están como vemos. Estamos preocupados porque el tema Vania no pasa por seguir añadiendo más alianzas ni más políticos, porque tenemos que tener la capacidad en algún momento de la historia, ojalá que esta coyuntura nos permitiera ir en ese camino de discutir programas de los partidos políticos. A propósito de lo que usted dijo que es muy importante, la gente cuando vaya a emitir su voto, ¿va a votar por candidatos o por propuestas del gobierno? Bueno, históricamente, Vania, hay que ser honestos en reconocer. La gente, por tradición, como los partidos políticos jamás han ofrecido programa, de pronto hemos acostumbrado al electorado a que lo más importante no es el programa, sino que ofrecen, ¿no? Si va a haber fuentes de trabajo, si se va a crear algún ministerio, por ejemplo, de la mujer, cosas así, pero que estos respondan a un programa, el programa siempre quedó en un segundo plano. Ahora, el tema es que estando en un nuevo escenario, Vania, valdría la pena ver si están dadas las condiciones como para poder embalarnos en esto, todos los partidos políticos que encanten al electorado, con programas, con algo que la gente diga, yo estoy en condiciones de dar mi voto por él, porque sé que el programa que se va a llevar a cabo es un programa que va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Entonces, pero veremos, ese es un tema pendiente. Nuestra aspiración máxima sería esa, pero la realidad siempre es contrastada por lo que a la gente le interesa en lo inmediato. No estamos pensando en procesos de largo plazo y ese es un problema estructural
estructural que tiene mucho que ver con la formación política o escasos niveles de formación política que tiene el electorado. Estos problemas que usted identifica tendrán también algo que ver con, por ejemplo, que desde hace varios años no se realice debate en nuestro país para comicios, para elecciones. La presidenta está promoviendo, ¿no es cierto?, una norma que obligue a los candidatos a debatir. Exactamente. Estamos tocando el punto que confirma todo lo que en estos casi 14 años Evo Morales se negaba permanentemente, si no sistemáticamente, a discutir programa. Carlos Mesa y otros partidos políticos le han dicho, líderes políticos, queremos discutir, o además ha sido desafiado a discutir programas políticos. Y él siempre ha menospreciado esa posibilidad. No sabemos por qué. Este es un problema de la falsa interpretación del poder. El poder no es para imponerse, el poder es para replantear cosas de cara al pueblo y convencer a la gente que si lo que estamos promoviendo, en el caso del MAS, con todas sus propuestas y todo lo que habían logrado con tantos proyectos, era el camino que se debía seguir o tomar otro. Este es el problema de fondo. Como todavía somos parte de culturas muy autoritarias, Vania, necesitamos siempre una ley que nos diga, por ley ahora se va a tener que discutir programas. Imagínense cuando eso tenía que ser parte de nuestra vocación democrática, de nuestra vocación política, para aportar con lo mejor que el boliviano pueda tener. Es decir, el debate promueve y fortalece la democracia, además, lo dijo la presidenta transitoria. Así es. Pero también esa es una vía, ¿no? Pero lo hermoso hubiera sido que sin ley tengamos esa posibilidad. Pero estamos ahora, de aprobarse esa ley, bueno, inevitablemente tendrá que darse la discusión y además la propuesta de programas, por una parte, y por otra parte discutir, defender lo que se está proponiendo de cara al pueblo. Esto va a ser muy importante. ¿Qué opina usted de la conformación de un frente único? Una cumbre que podría ser convocada, justamente ya ha anunciado la presidenta Yanine Áñez. ¿La CONADE participaría? No, nosotros ninguna propuesta de frentes. Un frente único tiene un cálculo político muy claro, ¿no es cierto? Es para ver qué rédito político puedo sacar yo, en tanto jefe de un partido político, y listo, decir, y qué significaría esto para el conjunto de la sociedad. O sea, tener alguna base de legitimidad a una propuesta legal interesante. Pero los efectos en lo inmediato y a largo plazo acabarían simplemente haciendo de la práctica de los partidos políticos en partidocracias cerradas, con incapacidad para poder renovarse a sí mismos. Otro grave problema es que los partidos políticos, Vania, hay que decir que se hagan autocrítica, nunca han dado señales categóricas de renovarse democráticamente al interior de los partidos políticos. ¿Y qué pasaría con el voto? Bueno, con el voto, Vania, estaríamos en un escenario de mayor dispersión. Ese es el grave problema, ¿no? A mayor dispersión, más posibilidades tendría el MAS de que, si no tiene ahora el 30%, pero puede estar entre un 25, por ahí 20, pero igual es una fuerza política que no tendrían los políticos que subestimarla, ¿no? Hablemos de Carlos Mesa. Él señaló en varias oportunidades que le habían robado la posibilidad de ser nuevamente autoridad del país. Esto a raíz del fraude. Pero también es cierto que se convocó al voto útil de la población. ¿Será que el señor Carlos Mesa logra obtener ese porcentaje o subir ese porcentaje que obtuvo el 20 de octubre? Es otro escenario, Vania. Lo que se dio el año pasado, un escenario muy controvertido, altamente polarizado, de violencia promovida incluso desde el Estado, y ahora estamos en nuestro escenario de transición, un proceso democrático que está con un gobierno con una tarea concreta de contribuir de alguna manera a la pacificación, y ese es un tema importante, pero el escenario es totalmente distinto. Yo no creo que se repita el cálculo de decir, bueno, ahora el voto útil va a ser para Carlos Mesa, porque el electorado sabe hacer también su propia lectura de lo que está pasando y saca sus conclusiones para ver por quién va a votar. ¿Qué opina la CONADE entonces de estos frentes políticos? ¿A quién apoyaría? No, nosotros no vamos a apoyar a ningún frente, ¿no? Definitivamente, porque esa no es nuestra línea. Nuestra línea es fortalecer la democracia. Todo
todas las iniciativas que vayan en términos de la consolidación de la misma, de darle nuevos contenidos vinculados, articulados necesariamente con los derechos humanos. Esto es fundamental y esa es nuestra línea como Comité Nacional de la Democracia. ¿Quiénes consideran que deberían ser candidatos? Bueno, aquellos que tienen más posibilidades, ¿no? ¿Por ejemplo? Claro, estamos hablando de comunidad ciudadana, estamos hablando de una fuerza política, digamos, como es el MAS, digamos, o sea, aunque no nos guste, digamos, pero los hechos dicen, ellos tienen parte y arte en todo esto, y claro, y además con que el actual Tribunal Electoral también ha dicho que no les van a quitar la sigla, entonces ellos tienen, digamos, todos los rudimentos legales a su favor. Ahora eso ya depende de quién haga una interpretación, como sectores, como comunidades, como pueblos, si esa postura política del MAS representa una posibilidad de renovación a la democracia, y habría que preguntarlos cuándo el MAS se alejó de una vocación democrática que en su primera etapa tenía, pero ha ido más bien debilitándola sistemáticamente. ¿No es todavía el tiempo de Yanine Áñez? ¿Cómo? ¿No es todavía el tiempo de Yanine Áñez para postularse? No, todavía. O sea, podrían haber, digamos, deseos de que sea así, pero otra cosa es que pueda hacerlo. O sea, que no debe, porque es un tema también ético, ¿no? Ético, de credibilidad. Es fundamental, Vania. Don Rolando, un placer conversar con usted de estos temas que le interesan tanto al país. Encantado. En cualquier momento lo volvemos a invitar. Y no se olviden que nosotros tenemos una encuesta donde usted nos va a decir si está de acuerdo con esta alianza, este binomio. ¿Usted está de acuerdo con este binomio, Camacho y Pumari? Responda sí o no. Siga votando y el día lunes vamos a mostrarle a usted los resultados de la impresión de la gente. Pausa y ya volvemos con temas muy importantes. Estaremos con analistas también para ver toda esta coyuntura política. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa si vienes solo. En otro bloque del programa y hoy queremos hacer un análisis sobre la coyuntura actual, la coyuntura política, claro que sí, porque estamos rumbo ya a las próximas elecciones. Ya se siente este ambiente preelectoral. Hay algunos candidatos que ya han anunciado justamente que van a ser candidatos, o algunos políticos más bien, y por otro lado también se habla de alianzas. ¿Qué opina la población al respecto de ello? ¿Qué dicen ustedes que están en casa? Seguramente ya tienen su punto de vista de algunas alianzas que se han conocido y queremos hacer un análisis y para ello hemos invitado analistas políticos para que nos den también su impresión. Estoy con Israel Adrián Quino Romero, abogado y periodista, a quien le doy la cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Estimada Vania, buenas noches, agradecido por la invitación, cordial saludo al doctor Cordero, al doctor Richter también en la ciudad de Cochabamba, y permítame, Vania, que este 2020 para todas las familias bolivianas esté llenas de bendiciones en los hogares. Igualmente, gracias por su visita. Estamos también con Carlos Cordero, analista político. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Vania, un gusto, un saludo cordial a todos los que tienen la gentileza de vernos a esta hora. Bueno, y estamos en Cochabamba también con don Jorge Richter. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Vania, un cordial saludo también a los panelistas que hoy nos acompañan y a través de Bolivisión a todo el país un saludo igualmente cordial y una felicitación por las fiestas. Muchas gracias, igualmente. Lo dijimos hace un momento, ¿cómo se van configurando ya las candidaturas para estas próximas elecciones? Hay sectores que también piden un frente único, pero aparentemente hay más candidatos, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted? Por favor, empiezo con usted. Gracias, Vania. Creo que el 2020 va a estar marcado
por la reconstrucción del poder político en todo el país. No solamente por el proceso eleccionario que se viene en razón de las elecciones generales, sino también por la reconstrucción de los poderes políticos a nivel local. Esto en razón de los municipios y también de las gobernaciones, por supuesto, sus órganos legislativos, asambleas departamentales, alcaldes y concejales, ¿no? Entonces creo que el 2020 va a ser marcado por esta razón. A partir de un fenómeno que ha ocurrido ya este noviembre del año pasado, tras la crisis política, la sucesión presidencial, el gobierno de transición y, por supuesto, luego de la elección que se hizo en el Tribunal Supremo Electoral y la reestructuración de los tribunales departamentales electorales, la reinstitucionalización de un órgano de poder fundamental para el Estado boliviano. Creo que a partir de ahí el siguiente desafío van a ser la transparencia en los comicios electorales y reinstitucionalización electoral más transparencia en las elecciones. Vamos a tener sin duda esta recuperación de la dignidad democrática que todos estamos esperando. Don Carlos Cordero, ¿cómo ve usted el panorama político, este panorama preelectoral? Pues mira, yo creo que estamos viviendo un ciclo político, un tiempo político nuevo, a partir de toda la reseña que ha realizado Israel. De alguna manera concluido el ciclo político del movimiento al socialismo de Evo Morales, y estas elecciones del año 2020 van a estar signadas por nuevas figuras, nuevos rostros. Es bastante probable que las candidaturas que terciaron en las elecciones del 20 de octubre del 2019, algunas o varias de ellas se presenten, pero fundamentalmente tendremos rostros nuevos. Y lo que mencionaba Israel también va a ser importante, las elecciones subnacionales. En estos días a la expectativa de que el Tribunal Supremo Electoral recientemente constituido nos dé el cronograma electoral, el cronograma que va a incluir la convocatoria a elecciones, la fecha de elecciones a realizarse y si van a haber elecciones simultáneas o van a ser elecciones separadas con dos fechas distintas. A partir de eso vamos a conocer también el día en el que se cierran las candidaturas. El día, hasta ese momento, todo será conjetura. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Muchos pueden querer o anunciarán su deseo de participar, pero las cartas estarán sobre la mesa el día en el que se definan las candidaturas en el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, estamos también con don Jorge Richter. Por favor, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿O qué opina usted más bien de estas alianzas que ya se han conocido? Bueno, Vania, mirando la volatilidad con la que hemos vivido los dos últimos meses, el año pasado, yo me enfocaría únicamente por ahora en las elecciones nacionales. Porque estas elecciones nacionales, el trasfondo y lo verdaderamente importante que tienen es la de llevarle a los bolivianos la posibilidad de encauzar una real pacificación. He venido afirmando hace algunos días ya que en este momento el país lo que tiene es una relativa tranquilidad, una delgada y pequeña tranquilidad, pero no ha ingresado todavía en un proceso de pacificación, lo cual significa diálogo inclusivo. El proceso electoral debería cumplir este rol de podernos llevar a los bolivianos a instalar los primeros elementos que nos permitan, a partir de la elección de nuevas autoridades, encontrar formas y mecanismos de diálogo para pacificar el país, que es la tarea históricamente importante y aún pendiente de los bolivianos. En esa lógica, Vania, lo que tenemos son dos fuerzas grandes en el país que se van a enfrentar electoralmente. Una fuerza del centro hacia la derecha que tiene una multiplicidad de candidatos, y eso tiene una explicación lógica, racional y política desde la búsqueda del poder político. Y desde el centro hacia la izquierda, el movimiento al socialismo. Yo también he sostenido varias veces que el factor Evo Morales no está concluido y todavía es un factor de poder fundamental y referencial en la política nacional. A partir de este escenario de dos fuerzas que van a confrontar, la diversidad de candidatos de centro-derecha en el país está
trabajando en la lógica de una restauración. Posiblemente no lo hagan de forma consciente, pero esto es lo que se puede vislumbrar. Una restauración de lo que ha sido la mega coalición, partidos fragmentados que asisten a una carrera electoral para poder tomar cuotas de poder en el Parlamento y de una eventual segunda vuelta recién unificarse con el candidato que quede en primero o segundo lugar y llevar alianzas a la Asamblea Legislativa. Y en el otro lado, la acción del movimiento al socialismo. Eso inicialmente para empezar el debate. Muy bien, ahora por favor quisiera que sigamos un poco más hablando de este tema. Usted se ha referido, don Jorge Richter, a la polarización que existe en tema de las candidaturas. ¿Esto podría favorecer al MAS? Le pregunto a usted, señor Israel. Vani, entiendo que la polarización, independientemente de quienes vayan a conformar los frentes, tomando en cuenta que fuera, por un lado, ¿no?, el movimiento al socialismo, por otro, las fuerzas que de momento ya están, o los binomios que de momento ya se avisoran en razón de la confirmación de la candidatura de don Carlos Mesa, por otro lado, el reciente binomio compuesto por los líderes cívicos, más allá de aquello, creo que va a emerger todavía una tercera fuerza que va a diverger el voto, ¿no? No van a congregar del todo. La diferencia y el desafío quizás para los próximos candidatos va a estar el rol, primero, de la legitimidad en cuanto a las posturas que tengan. Segundo, algo importante en política va a ser la autoridad moral por la cual ellos vayan a candidatear. Y tercero, sin duda, va a ser el programa de gobierno que le ofrezcan al país post la gestión de 14 años del movimiento al socialismo. Ya lo ha anunciado uno de los candidatos, que dijo que van a generar un programa de gobierno, una propuesta para el país con lo mejor que hizo el movimiento al socialismo. Ya develó una principal característica de su campaña. Resta saber qué hace el último binomio que conocemos, que es los líderes cívicos Pumari, Camacho, y a partir de allí el actual gobernador también de La Paz ha confirmado su próxima postulación, y hay que ver qué pasa con los otros candidatos. Sí, también hay otros candidatos que lo hacen, ¿no? ¿Qué opina usted, señor Cordero? Pues mira, yo creo que en este momento, en esta particular elección del 2020, el MAS no es no va a ser, digamos, uno de los rivales más serios. Yo creo que el MAS está pasando una crisis muy dura de haber perdido el poder a partir de la renuncia del expresidente Evo Morales. El MAS todavía no ha resuelto los problemas de la sucesión de quienes se convertirán en el binomio elegido, pero me da la impresión de que van a haber dos o más candidaturas, de que van a ocupar un espacio que puede ser la izquierda, tal vez una izquierda moderada. Sí, eso es cierto, que también van a tener una presencia en el legislativo, ni duda cabe, pero ya no es la fuerza hegemónica que fue durante los últimos 15 años. Van a emerger nuevos liderazgos, y también los liderazgos o partidos políticos que intervinieron en las elecciones del 2009 y tuvieron un buen desempeño electoral serán finalmente los protagonistas de estas elecciones. Un poco la contradicción va a ser, digamos, democracia plural y nuevos liderazgos. Ya no es el movimiento al socialismo versus partidos políticos tradicionales o conservadores o de la centro-derecha. El MAS ha perdido relevancia política, producto de la renuncia, producto de lo que mencionaban antes, este gobierno de transición, y un hecho importantísimo: el movimiento al socialismo ya no tiene los recursos
recursos del Estado para hacer campaña, que fue la característica de las elecciones del 2019. Hoy esta competencia electoral va a ser, es decir, con los recursos propios que puedan generar los partidos políticos, y me da la impresión de que va a ser una competencia más equitativa entre diferentes actores políticos. A propósito de lo que señaló el señor Cordero, don Jorge Richter, ¿el MAS ya no es una fuerza hegemónica que era antes? Los procesos políticos y los ciclos políticos en Bolivia, que tienen aproximadamente entre más o menos 18 años, Vania, se terminan agotando, y con ese agotamiento también arrastran a los partidos que son protagonistas. En este caso, el movimiento al socialismo, la crisis que ha sufrido el pasado 10 de noviembre como consecuencia de una serie de poco acertadas decisiones y de agotamiento también de liderazgos y de formas de hacer política, llevan a que su hegemonía entre en cuestión, o que sea una hegemonía debilitada. Lo que yo no concuerdo con Carlos es lo siguiente, es que no va a ser ya un actor serio. Y esto no es por señalarlo de forma subjetiva y personal, esto es lo que el escenario político nos muestra y nos manifiesta. De hecho, el día de ayer o antes de ayer, la presidenta Áñez ha llamado a que se debe conformar un frente único para no dispersar el voto. Y esa no dispersión del voto, y lo menciono esto solamente como manera de ejemplo, esa no dispersión del voto, señalo, está en función de que al frente tienen un partido que ha logrado un voto duro, sedimentado, consolidado a través de los años, que está alrededor del 40%, 35%, 42%, que es el voto que recibió el movimiento al socialismo el 21F, y desde entonces, fecha desde la cual no han podido ellos ganar una elección, pero se mantienen en esos niveles. Con ello, ¿qué quiero decir? Que este voto sedimentado de un conjunto de gente que ha sido incorporada a la política, que habiendo formado parte de una periferia periurbana también con poca acción política y que fueron incluidos en el proceso del movimiento al socialismo, van a votar seguramente por ese proyecto que los incorporó, los visibilizó y les dio opinión y voz política. En ese sentido, formar un frente amplio contra el MAS significa que el movimiento al socialismo todavía, esto puede ser del desagrado de alguna gente y del no gusto de otra, pero no se trata de eso, es análisis político, y desde esa perspectiva el movimiento al socialismo aún no está lo suficientemente debilitado. Si esto ocurriera, tenga usted la certeza de que fueran otros los comportamientos, pero Vania, la insistencia de llevar un candidato único, de conformar frentes para enfrentar todavía a esa fuerza que es el movimiento al socialismo, habla de la fortaleza que este partido tiene, que no es el mismo que tuvo en el 2014 con Evo Morales y en otras fechas, pero que es un partido que tiene una base social sedimentada que no deja de ser importante y hay que ponerle atención. Señor Cordero, ¿qué responde? Pues yo creo que si hay un partido que está atravesando una crisis profunda, es el movimiento al socialismo. Su líder político más emblemático está en el exilio. No han podido elegir todavía quiénes serán los candidatos del movimiento al socialismo. No creo que vaya a haber una sola candidatura. Por supuesto que el movimiento al socialismo va a tener como organización política y la figura de Evo Morales una presencia en la política boliviana los próximos 10 años, pero no creo que tenga en esta elección la relevancia que tuvo hasta ahora de ser un partido hegemónico. Es un partido en crisis, es un liderazgo que está en el exilio, es un liderazgo que se acostumbró a utilizar el poder para beneficiar a su propio partido político.
político. El expresidente Evo Morales era al mismo tiempo candidato y utilizaba los recursos del Estado para promocionar su propia candidatura. Eso se ha acabado. Tampoco es cierto, concuerdo con Jorge cuando él dice de que tiene una base social respetable en las zonas rurales, sí, pero podemos comenzar a hacer quinielas. Yo te aseguro que el Movimiento al Socialismo o el partido que tenga el visto bueno de Evo Morales va a estar alrededor de un 25% en estas elecciones, y van a haber otras fracciones o otras candidaturas que también se van a reclamar leales al Movimiento al Socialismo, a Evo Morales. Pero si hay un partido en crisis, si hay un partido que ha perdido el poder, es el Movimiento al Socialismo. Si hay un partido que tiene que reconstruirse y que tiene que reinventarse, es el Movimiento al Socialismo. En cambio, hay otros partidos que tienen ya un camino andado y que no tienen mucho que inventar. Está ahí Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana, está el Movimiento Tercer Sistema con Félix Pazzi, y ya son partidos, organizaciones políticas que no tienen tantas dificultades para encarar las elecciones 2020. Muy bien, permítame por favor hacer una breve pausa en este tema, porque estamos haciendo este análisis de toda la configuración de las posibles alianzas, los candidatos rumbo a estas elecciones, pero también nos interesa saber qué es lo que usted opina, por ejemplo, con el primer binomio que ya conocemos. Usted está observando justamente este cuadro que dice: ¿usted votaría por este binomio, Camacho y Pumari? Sí, no, ¿está de acuerdo con este binomio? Esa es la pregunta que le hacemos a usted, y a través de nuestras redes sociales puede respondernos, y el día lunes vamos a conocer sus impresiones también. ¿Qué dice la gente? ¿Está de acuerdo con este binomio, Camacho y Pumari? Nuevamente reiteramos, para también conocer la impresión de toda la población. Vamos a una pausa, porque al retornar, todavía con nuestros analistas, estaremos hablando de una posible ampliación de mandato del Ejecutivo y también del Legislativo. ¿Esto es posible o no? Lo vemos enseguida. No importa el color que tengas, serás bienvenido. El color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. La presidenta transitoria, Yanine Áñez, ha señalado de que está preocupada por la posible fragmentación del voto en las siguientes elecciones. Y ella ha hecho una convocatoria para realizar una cumbre política donde se consolide un frente único. ¿Esto es viable? ¿Es posible a estas alturas? ¿Qué opinan nuestros analistas? Empiezo con usted, señor Carlos Cordero, por favor. ¿Qué opina respecto a este tema? ¿Es necesario o no? Muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que las cumbres son importantes para enfrentar, digamos, momentos de crisis, para escuchar la opinión de los líderes políticos, como para hacer políticas o tomar decisiones estratégicas de largo aliento, ¿no? Una cumbre política, por ejemplo, para conocer cuál es la actitud que tienen los líderes políticos para hacer una reforma a la justicia, ver si el tema del litio es un problema de los potosinos o del país, si la chiquitanía es un problema de Santa Cruz o de Bolivia, ¿no? Si el tema del gas es un problema solo de Tarija o de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, o es de todo el país. Para eso las cumbres deberían organizarse. La cumbre que ha convocado la presidenta Yanine Áñez me da la impresión de que es una cumbre orientada a involucrarse en temas político-electorales, ¿no? Involucrarse en convocar a partidos políticos para conformar una unión de partidos políticos, como muy bien señalaba Jorge, como si quisieran enfrentarse contra el movimiento al socialismo, y eso es eminentemente político.
Yo creo que no hace falta, digamos, ese proyecto de unidad, porque la democracia es esencialmente pluralidad. Y ya Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa ha dicho, yo voy a ir a las elecciones, yo no necesito ningún proyecto de unidad, movimiento Tercer Sistema, ¿no? Y me da la impresión que quienes requieren la unidad son aquellos partidos políticos que han fracasado electoralmente el 2019. Bolivia dice no, con el señor Óscar Ortiz, apenas ha conseguido el 4% de los votos y generó una expectativa enorme en las elecciones 2019, en el sentido de que él iba a disputarle el poder a Evo Morales, que él lo iba a llevar a la segunda vuelta, y Óscar Ortiz y Bolivia dice no, ha sido un fracaso electoral. Entonces me da la impresión que la presidenta con esta cumbre está buscando la unidad de los demócratas, de este partido político que fracasó electoralmente el 2019, para enfrentarse a Evo Morales, al movimiento al socialismo, o a Carlos Mesa, que es la fuerza política, la segunda fuerza política más importante que surgió de las elecciones 2019. Muy bien. Don Jorge Richter, ¿qué opina usted? ¿Es posible crear un frente único? ¿Hay intereses de por medio de los candidatos? ¿Será fácil hacerlo o no? Actualmente, Vania, no encuentro elementos que vayan a conducir a la conformación de un frente único, porque los intereses políticos que caracterizan a los partidos políticos en Bolivia y a quienes se han incorporado también al sistema, como son los dirigentes cívicos en este momento, los otros ya son conocidos, y tienen fundamentalmente intereses político-partidarios inmediatos e individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que no están dispuestos a conceder espacios en función de la estructuración de un frente amplio que pueda enfrentar en mejores condiciones al movimiento al socialismo, porque tienen que atender sus necesidades y requerimientos de poder inmediato. Y en ese sentido, esta que es una oportunidad trascendental para el sistema de partidos políticos bolivianos, de quienes estuvieron 14 años en la oposición, este momento especial, posible, factible de poderle ganar la elección al movimiento al socialismo, los va a encontrar a sus líderes en el interés de poder mantener sus reductos y espacios de poder en la Asamblea Legislativa de cara a tener los próximos 5 años cuotas de poder en el gobierno. Esa es la mentalidad, Vania, de la dirigencia política tradicional y de la centro derecha en Bolivia. No digo que es mala ni buena, simplemente la describo. Esa es una mentalidad y una forma de hacer política. Lo que verdaderamente me preocupa son 2 elementos. El primero, que el país requiere una pacificación urgente, necesaria, inclusiva entre sectores sociales, y así como hoy día nos encontramos encarando el proceso electoral, esta pacificación no está dada y no se ha iniciado ese proceso. Y el segundo elemento, tengo la sensación de que la convocatoria a la conformación de un frente amplio en realidad significa dotar de algún respaldo de poder político a futuro a la presidenta Áñez y a su gabinete, de forma tal de que cuando concluya el gobierno de transición puedan asumir algunas responsabilidades políticas que les van a llegar, evidentemente porque es la dinámica del país, poder asumir estas responsabilidades con algo de poder, un poder instalado en la Asamblea Legislativa. Y justamente, señor Richter, usted ha hablado sobre la posibilidad de una ampliación de mandato. Señor Quino, ¿es posible constitucionalmente hablando ello? ¿Cuál sería la forma más correcta de aplicarlo? Con la renuncia y la aplicación de la sucesión constitucional se habilita este gobierno de transición. El 169, 170 de la Constitución establece el periodo de 90 días. Sin embargo, el mandato que tiene la actual presidenta en función de transición fue convocar a elecciones generales, y se lo hizo a través de la ley 1266. Ley que además tácitamente, no así expresamente, ya le ha ampliado 120 días más a partir del día en que el Tribunal Supremo Electoral
resuelva mediante un calendario electoral la convocatoria a elecciones generales en el país. Vale decir que a partir de la siguiente semana, entiendo que el lunes van a hacer conocer este calendario electoral. A partir de allí son 120 días más que la presidenta en actual funciones va a extender su mandato constitucional por aplicación de la Constitución en función de la sucesión constitucional, tácitamente. Pero ¿qué ocurre con el legislativo? Y de allí la facultad legislativa sujeta un control previo de constitucionalidad. Y lo que hace la Asamblea es remitir un proyecto de ley, le denominaron de excepción a la prórroga, ¿no?, del mandato, para preguntarle al Tribunal Constitucional si se queda también el legislativo el legislativo y además el ejecutivo y el legislativo. El Tribunal Constitucional, en una declaración de constitucionalidad, dirá que no solamente se va a quedar el ejecutivo, que ya dijimos que la ley ya le amplió, pero también deberá quedarse el órgano legislativo por varias razones. Seguramente uno de los fundamentos del fallo del Tribunal Constitucional será dispuesto en función al artículo 7 de la Constitución. ¿Qué ocurre? El artículo 7 dice que la soberanía reside en el pueblo y solo se ejerce de manera delegada a través de sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Cuando uno elige presidente y vicepresidente, el Ejecutivo. Pero en razón del Legislativo, en 2015, las ciudadanas y ciudadanos bolivianos votamos por 130 diputados y 36 senadores. Quiere decir que el pueblo delegó el poder, el año 2015, a los 166 legisladores instituidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué no debe quedarse en este periodo de transición una comisión de asamblea? Por esa misma razón, ningún fallo del Tribunal Constitucional ni ningún otro órgano de poder puede ir en contra de la voluntad del pueblo boliviano. El pueblo dijo el año 2015, son estos nuestros representantes y estos 166 legisladores deben quedarse en el mandato. ¿Hasta qué momento? Y eso también lo explicará el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo finaliza el periodo 2015-2020? En el momento de la imposición de la banda presidencial a la nueva presidenta o presidente, es decir, en el acto solemne de la transmisión del mando presidencial. Pero además, este fallo del Tribunal Constitucional va a también definir la extensión del mandato también para los gobiernos subnacionales. Es decir, tanto alcaldes como gobernadores culminan su mandato el próximo 31 de mayo y el propio fallo del Tribunal Constitucional definirá que ellos también deben quedarse hasta que se celebren las elecciones subnacionales y también se elijan nuevos alcaldes y nuevos gobernadores. De ahí la razón por la cual el Estado no puede trabajar sin uno de sus poderes. Y esto es órgano judicial, órgano ejecutivo, órgano electoral recientemente constituido en todo el país y, por supuesto, el órgano legislativo. En Perú no hace mucho se ha cerrado el Congreso. ¿Es posible que ocurra eso en Bolivia? Por las actuales condiciones políticas, Vania, después de la crisis de noviembre, que hemos tenido 2 días de ausencia de poder. ¿no? Los días en los cuales se ha generado zozobra en el país porque no tenemos quien gobierne. De allí la aplicación de la sucesión. Pero existen las condiciones políticas democráticas en este Estado social, democrático y constitucional de derecho de que supervivan los 4 órganos de poder. ¿Por qué además el órgano legislativo debe continuar hasta la transmisión del mando presidencial? Porque ellos tienen la facultad de fiscalización en todos los actos de la administración pública de los 4 gobiernos, de las formas de gobierno autonómico que tenemos en el país, ya sea autonomía regional, municipal, indígena o la tradicional departamental. Entonces, los actos de fiscalización son propios del órgano legislativo. No puede el órgano ejecutivo subsumir las funciones del legislativo y gobernar por decretos, o al revés, darle la facultad de gobierno, los actos de la administración pública, al órgano legislativo. Independientemente de las experiencias de las regiones, creo que en nuestro país tenemos una forma democrática propia, porque además reconocemos inclusive la forma democrática intercultural a través de las 3 democracias, ¿no? Democracia participativa, representativa y comunitaria, pero son nuestras reglas de juego y creo que los bolivianos, nuestras autoridades, a partir de la interpretación que le den al texto de la Constitución con el próximo fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, deben considerar estos elementos. Muy bien, es importante hacer este análisis. La población también quiere conocer qué es lo que va a suceder. ¿Qué opina usted, don Carlos Cordero, al respecto? ¿Una comisión o que toda la Asamblea Legislativa continúe funcionando?
Pues detrás de esta bien hilvanada explicación jurídica constitucional que ha hecho Israel, están, ni duda cabe, también hay un telón de fondo de índole político, hay intereses políticos y la ampliación del mandato tanto de la presidenta transitoria como de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues ni duda cabe que es un tema primero controversial, que hay diferentes visiones y perspectivas. Hay quienes sostienen que sí debería ampliarse el mandato a la Asamblea Legislativa de la misma manera que se le está ampliando. De hecho, porque las circunstancias políticas así lo imponen, el mandato a la presidenta Áñez. Pues la presidenta, cuando asume la presidencia, estaba pues muy claro de que su mandato concluía el 22 de enero. Siempre y cuando hubieran habido elecciones de manera previa y se hubiera producido la transición. Claro, eso ya es prácticamente imposible. Entonces, sí, como decía, es un tema controversial, hay intereses políticos de por medio. Bolivia puede tener un gobierno de transición sin la presencia completa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, creo que sí, porque también la Constitución prevé la comisión, que se llama la Comisión de Congreso, que son aproximadamente unos 18 legisladores. Que también se quedan en las vacaciones, ¿no? Claro, que también se quedan en las vacaciones, que ellos podrían darle continuidad, que la Comisión de Congreso funciona en momentos de vacación o de crisis política, y lo que hemos vivido es una situación de crisis. Por eso Israel tiene razón en decir que el Tribunal Constitucional tiene una tarea muy grande, ¿no? Que es emitir un fallo que pues a esa preocupación que también tenía Jorge, que tiene Jorge, de si es un fallo que no digamos no coincide con las expectativas de la gente, el proceso de pacificación podría verse perturbado, ¿no? Imagínate que diga, no, solamente la ampliación de mandato es a la presidenta y funcione ni siquiera una comisión de Congreso. Mucha gente del movimiento al socialismo podría perturbar, movilizarse al país, en el país. Entonces, la decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional, en función de todos estos antecedentes, sí va a consolidar el proceso de pacificación que estamos viviendo, va a crear un buen clima para las elecciones del 2020, o en su defecto podría poner las condiciones como para que vaya una espiral de conflictividad. Tomando en cuenta este análisis, don Jorge Richter, ¿usted qué opina? ¿Será que algunos asambleístas del movimiento al socialismo, después de renunciar, retornaron a sus curules porque había la posibilidad de que exista una ampliación de mandato? Vania, no creo que hayan llegado a ese cálculo en aquel momento, los días posteriores al 10 de noviembre. No es un tema fácil, bien lo señala Carlos. Sin embargo, yo quiero hacer algunas aproximaciones de lo que debería ser solamente el debate, porque nos podría llevar mucho tiempo esto. Lo primero, endosar toda la responsabilidad al Tribunal Constitucional va a crear la siguiente figura. Si el Tribunal Constitucional decide y camina por la prórroga del mandato de la presidenta Áñez y la prórroga del mandato de los legisladores, está creando un antecedente suficiente como para decir, señores, lo que pasó el 21F, lo que pasó con la sentencia que autorizó al señor Morales a ser candidato a través del Tribunal Constitucional, hoy nuevamente es el Tribunal Constitucional quien va a estar ampliando un mandato presidencial y un mandato legislativo, y eso significaría de cierta forma que está avalándose lo que se hizo en aquel momento con la sentencia que favoreció al señor Evo Morales. Ese ya es un tema sensible y delicado. Un segundo punto es que el Tribunal Constitucional estaría con esta sentencia, con esta interpretación que podría emitir bajo la figura de una sentencia,
constitucional, estarían modificando la constitución política del Estado, lo cual también es muy crítico. Yo me había manifestado hace un tiempo atrás que la sentencia del Tribunal Constitucional para la habilitación de la candidatura del señor Evo Morales era un problema político en el país, porque se estaba concentrando un conjunto de responsabilidades en una institución que es el Tribunal Constitucional, para lo cual no ha sido creada. Ha sido creada para la verificación de constitucionalidad, pero no para modificación de la constitución política del Estado. Y eso ya nos crea también un problema adicional. Un tercer punto que hay que discutir y debatir en el país es que no puede existir una prórroga de mandato de la señora Áñez sin que exista una prórroga de mandato del Poder Legislativo, porque estamos desequilibrando los poderes. Y acá hay un elemento que ha señalado Carlos que es importante: los intereses políticos, tal vez los más importantes, porque estos actúan a través de los actores políticos. Los intereses políticos, en un lado, están tratando de prorrogar el mandato porque hay una intencionalidad también de extender y de quedarse en el poder, esto es visible, en el poder para llevar adelante una serie de acciones que no es el momento de discutir. Y en el otro lado también hay una intencionalidad de buscar no prorrogar ese mandato ni de la presidenta ni del legislativo, porque lo que se quiere es poner una cortapisa a este ejercicio de gobierno transitorio para encontrar mejores condiciones políticas. Lo que es real es que los 90 días han trascendido ya el periodo constitucional, y lo que también es real, Vania, es que los bolivianos nos estamos empezando a habituar a encontrar salidas por fuera de la constitución política del Estado. Y ese es verdaderamente el peor antecedente que le estamos generando a nuestro sistema democrático. Las demandas sociales no pueden ser sobredimensionadas, como haber pedido en su momento nuevo órgano electoral, elecciones, renuncia de todos los funcionarios del órgano electoral, apresamiento de la gente del órgano electoral, cuando después no íbamos a poder entrar dentro del periodo necesario para poder convocar a elecciones, para poder utilizar los 90 días, y nos encontramos hoy día en una situación donde cualquier salida que vayamos a tomar está por fuera de la constitución política del Estado. Y eso es verdaderamente un problema. El debate trasciende y es mucho más amplio que esto, y ya nos encontramos en esta situación. Por lo tanto, lo necesario, lo importante es que podamos encontrar una solución aproximadamente constitucional para poder avanzar y darle certidumbre a los bolivianos con elecciones nuevas, limpias, transparentes. Que es lo que todos queremos, sin duda alguna. Muchas gracias, señor Jorge Richter, lo mismo al señor Israel Quino y por supuesto al señor Carlos Cordero. Gracias por sus apreciaciones. Realmente ha sido un debate muy provechoso. La gente es lo que quiere, escucharlos, justamente este tipo de análisis para tomar una decisión, ¿no?, rumbo a estas elecciones. Gracias. Y no se olviden que tenemos una encuesta para que usted pueda responder a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari de la fotografía? ¿Sí o no? Nos responde en nuestras redes sociales y el día lunes le daremos toda la información. Vamos a una pausa, ya volvemos. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. El video que ha circulado en diferentes redes sociales y también medios de comunicación. Ha copado todos estos espacios. ¿Y por qué? Usted se preguntará. Estamos hablando de una boliviana que ha sido echada de un evento político. Ella es Irene Trepp, una joven boliviana, sí, que radica en Alemania. Ella se animó a refutar a las personas que se encontraban hablando de lo que había ocurrido en Bolivia. Estaban haciendo un análisis de la supuesta crisis del país. Irene toma el micrófono y decide
refutarlos y decir lo contrario, que en Bolivia no hubo un golpe de Estado, pero que sí, lo que hubo fue un fraude electoral. Este video, después de que ella logró grabar parte del mismo, incluso le habrían quitado el teléfono celular para borrarlo, la sacaron de este lugar y justamente queremos conocer y queremos hablar con ella toda esta experiencia que ha vivido, que también ha servido para reflejarle al mundo este tipo de hechos, ¿no? Y estamos con Irene. Irene desde Santa Cruz nos acompaña. Irene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Vania, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor, ha sido una experiencia difícil, tú decías eso en las redes sociales, pero que también ha servido para mostrarle al mundo tu indignación. Sí, totalmente, ha sido una experiencia muy fea, la verdad que con mi compañero ha sido una experiencia que no pensaba que íbamos a tener, pero realmente estoy muy agradecida porque se ha vuelto viral. Y de esta manera, no solamente aquí, también en Alemania, hemos podido dar la contra a la desinformación y hemos podido decir la verdad, que es solamente una, sobre qué está pasando en Bolivia. Tú que estabas viviendo en el exterior, ¿cómo veías lo que sucedía en nuestro país? ¿Eso te llevó justamente a hacer lo que hiciste en ese evento en Alemania? Sí, bueno, yo estoy viviendo en el exterior sola, toda mi familia, todos mis amigos mayormente están acá, así que no solamente mediante las redes sociales, sino también a través de los testimonios de mi familia, pude enterarme prácticamente de todo lo que estaba pasando en Bolivia. En Alemania la resistencia boliviana hizo muchos cabildos, hemos compartido mucha información entre nosotros y hacia los demás. Y yo creo que lo que me impulsó a hacer mi intervención en esa charla fue el hecho de que yo no pude estar en Bolivia, no pude ayudar, no pude contribuir con todo lo que hubiera querido. Y yo creo que el amor a la patria es lo que nos impulsó a hacer esto. ¿Qué dices tú en ese momento en el que te animas a tomar el micrófono y hablar? Que después te lo quitan, ¿no? Pero tú, de todas formas, empiezas a contar lo que tú creías que era justo, lo que creías que era correcto. Sí, exactamente. Hubo una hora de exposición donde nos contaban estos europeos expertos en Latinoamérica sobre qué estaba pasando en Bolivia. En la hora de discusión yo esperé mi turno, me dieron el micrófono. Ahí empecé a contar que no fue golpe de Estado. Empecé a contar sobre el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que permite hacer sugerencias sobre problemas sociopolíticos internos y externos. Empecé a dar pruebas sobre la sucesión constitucional de la presidenta Jeanine Áñez y sobre el fraude electoral. ¿Y cómo reacciona la gente que había organizado este evento? Pues la verdad es que muy mal, porque en la charla mi compañero y yo éramos los únicos bolivianos, el resto eran personas europeas, las pocas personas que sí se interesan sobre Bolivia, que es muy desconocida ya. Cuando yo empecé a decir que no fue golpe de Estado, que fue una sucesión constitucional, que fue un abandono de deberes, una vacancia del poder, nos empezaron a insultar, se rieron de nosotros, a nosotros nos denominaron racistas y nazis. Después de un tiempo me cortaron el micrófono a mí, a pesar de eso yo seguí diciendo la verdad. Nos prohibieron seguir filmando a pesar de que yo había dado mi consentimiento para que me filmen a mí. Y después de que nos cortan el micrófono, después de que nos insultan, nos botaron tal cual a la calle. Me quitaron mi celular para borrar todo lo que yo tenía, más bien pude recuperar las imágenes y después nos amenazaron con llamar a la policía, lo cual en ese contexto no tenía nada que ver, ¿no? ¿Tú te has sentido acosada? Sí, totalmente, porque el gobierno alemán reconoce a la presidenta Jeanine Áñez. Me he sentido muy invisible, esa es la palabra, porque preferían escuchar a personas europeas que a bolivianos sobre qué estaba pasando en Bolivia. Me he sentido muy impotente porque éramos solamente mi compañero y yo. No pudimos hacer mucho, lo cual después, más bien por las redes sociales, sí se volvió viral. Pero nos hemos sentido muy discriminados, nos hemos sentido muy impotentes, nos hemos sentido muy tristes porque no hemos podido dar la contra tanto como hubiéramos querido. Irene, y justamente lo que tú hablas, ¿no?, de las redes sociales, el apoyo que has recibido de mucha gente, pero también has recibido una serie de amenazas, ofensas. ¿Cómo te sientes en ese sentido?
Totalmente, bueno, el apoyo ha sido muy grande, gracias a Dios, gracias a mis compañeros bolivianos. Realmente no pensaba que esto se iba a volver tan viral como se volvió. He recibido una serie de amenazas a mis diferentes redes sociales, pero yo no tengo miedo. Si no me he callado en el exterior, no me voy a callar acá y no me voy a callar nunca, porque siempre voy a decir la verdad. ¿Lo volverías a hacer? Totalmente, totalmente, porque si no lo hago yo allá, ¿quién lo va a hacer? Si bien hay muchos bolivianos en Alemania, en el exterior, las oportunidades no son muchas, ¿no? Las oportunidades son escasas, y yo creo que cuando se presenta la oportunidad, y espero que se vuelva a presentar la oportunidad, yo voy a decir la verdad, yo voy a alzar mi voz y no me voy a callar. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo crees que nos ven en el exterior? ¿Qué es lo que crees que opinan de Bolivia, tomando en cuenta lo que pasó, ¿no es cierto?, hace días atrás? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que opina la gente también fuera de nuestro país? Bueno, yo creo que, yo solamente puedo hablar de qué opina Alemania, o mi experiencia en Alemania sobre Bolivia, digamos. Cuando yo me mudé allá, muchas personas me preguntaron, Bolivia, ¿en qué parte de España es eso? En Bolivia hay semáforos, cosas así, que mostraban que no sabían prácticamente nada de Bolivia. Los medios internacionales fueron muy fuertes en desinformar a la población, y la poca población que sí se interesaba por Bolivia fue desinformada. Nos ven, yo creo que la imagen grande en la población de Alemania es que fue golpe de Estado, lo cual es falso. A pesar de que el gobierno alemán reconoce que no fue golpe de Estado, yo creo que tiene que ver mucho con la ideología política de las personas, que solamente ven lo que quieren ver, ¿no? Y cuando les muestras algo que rompe esa burbuja que tienen, te insultan y te botan y te callan. Otros también han señalado de que habría sido un intento de oportunismo la acción que tú has realizado allá. ¿Qué les respondes tú a estas personas? Oportunismo me parece muy fuera de lugar, porque yo no estaba buscando nada grande con eso. Yo solamente fui porque era mi ciudad, porque era mi tema, porque es mi país, y porque me molesta mucho que desinformen y que de esa manera muevan un estado político que está muy sensible en Bolivia, ¿no? Y que con eso traten de desestabilizarnos. No fue oportunismo, me parece muy mal que la gente piense así. Yo creo que siempre van a ver el lado malo de las cosas, aunque no haya, y yo no me voy a dejar golpear por eso. ¿Qué opinas de la presidenta Yanine Áñez? Yo estoy muy orgullosa de ella, porque le cayó el poder, como dice en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Tomó las riendas de un país que estaba al borde de la guerra civil, y está haciendo lo mejor para tratar de sacarnos adelante a pesar de todas las heridas que nos ha dejado este conflicto. Yo estoy muy orgullosa de ella, lo reitero. Estoy muy orgullosa de ser mujer boliviana, y yo le deseo todo lo mejor en los siguientes pasos que va a tomar. ¿Qué expectativas tienes de estas futuras elecciones? Yo espero que por fin, lo que yo quiero es que haya un frente único, porque lo que hemos luchado tanto para conseguirlo lo podemos perder en un abrir y cerrar de ojos si nos separamos nuevamente. Yo espero que en estas elecciones haya transparencia, la transparencia que tanto necesitamos como bolivianos. Espero que el futuro gobierno sepa manejar la situación. Y bueno, en Alemania vamos a hacer vigilias en el conto de votos, para la contación de votos, y vamos a tratar de garantizar un proceso electoral verdadero. ¿Qué hará de aquí en adelante Irene Trepp? A ver si nos cuentas, por favor, qué piensas hacer, qué pasos vas a seguir, ¿continuarás en el activismo, por ejemplo? Yo creo que sí. Bueno, vale aclarar que yo me he lanzado a este mar de largo alcance sin estar preparada. Yo pienso que voy a tratar de hacer lo mejor por mi patria, lo mejor por el bien común. Por el momento estoy estudiando algo que no tiene nada que ver con política. Espero terminar la carrera y de ahí ver si hago algo más en dirección a mi nueva pasión que he encontrado, que es la política. Y yo creo que en el exterior, sobre todo, voy a seguir diciendo a todo pulmón la verdad sobre lo que ha pasado en nuestro país, Bolivia. Muy bien, ¿qué opinas tú sobre algunas alianzas que ya se están conformando? Por ejemplo, Camacho y Pumari.
A ver, te queremos mostrar, es una encuesta que nosotros estamos lanzando para que la gente nos diga también su impresión, qué opina, para que tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Qué opinas tú? Ya tenemos en la pantalla, si puedes leer, por favor. Yo opino que es una unión muy fuerte, es la unión que necesitamos porque une Oriente con Occidente. Yo pienso que, bueno, han hecho unos errores que muestran un poco de inmadurez. Espero que si ellos salen ganadores en las siguientes elecciones, puedan manejar el país, porque va a ser una tarea muy dura. Aún no me he decidido por quién voy a votar. Estoy esperando conocer propuestas de gobierno, porque yo creo que tenemos que ser escoger muy bien quién va a ser el siguiente presidente, el siguiente binomio que va a gobernar nuestro país, para que podamos salir adelante en paz y unidos. Irene, ya para cerrar, por favor, ¿cuál es tu mensaje a los jóvenes del país? Bueno, mi mensaje a los jóvenes del país es que tenemos que ponernos las pilas, porque nuestra generación es la generación del futuro, lo querramos o no. En nuestras manos está salir adelante, llevar este país a lo más alto de Sudamérica, porque nos merecemos. Nosotros tenemos rebeldía en las venas, tal como está en nuestro himno, tal como está en nuestras monedas. Nosotros somos quienes tenemos que tomar las riendas de este país en un futuro para poder así salir adelante, todos unidos y todos en paz. Gracias, Irene, por esta entrevista muy cordial, muy amena desde Santa Cruz. Seguramente ya pronto retornarás también a Alemania. Esperemos verte en otras actividades. Gracias. Muchas gracias, Vania. Un gusto. Muy bien, y así con esta entrevista desde Santa Cruz, agradeciéndole a ustedes por su preferencia, nos tenemos que despedir. Que tenga un resto de jornada acogedor. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra.